Familia, buenos días. Nuevamente estamos conectándonos con ustedes y gracias por poder llegar a donde quiera que estén. La verdad es que estas semanas han sido de mucha bendición. Y bueno, antes de continuar con los estorbos del enemigo, la parte 3, quiero darles unos pequeños avisos. Número 1. Domingo 6 de diciembre, en vez de nosotros tener la plática de servidores en la mañana el domingo a las 7:45 de la mañana, la vamos a tener a las 6 de la tarde para todos los servidores y líderes, filiales, grupos, los que quieran asistir, están invitados. David tiene una palabra poderosa para nosotros. Y bueno, también queremos decirles que ya se acercó nuestro congreso de jóvenes Origen y bueno, vamos a tener a Sam, a David, a Iván, ¿verdad? Van a estar compartiendo y el viernes empieza a las 5 el registro. El costo es de 150 pesos. Anima a los jóvenes, anima a tus jóvenes. Si tienes un joven, papá, mamá, paguen el boleto, va a ser de mucha bendición para ellos. Es importante que en este tiempo en donde la influencia es muy negativa, ellos necesitan tener esperanza, fe y que puedan guardar su vida para el Señor. Entonces, este congreso va a ser de impacto. Tenemos también a David Silvestre, como lo mencioné, y bueno, va a estar también su servidor. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios para los jóvenes. Entonces, anímense y vengan, por favor. ¿Ok? Entonces, es muy importante también este jueves. No se pierdan el conectarse en comunión, porque va a seguir con nosotros David Silvestre y pues va a estar compartiendo una palabra fresca para nosotros. A las 7 de la noche, compra los elementos para que puedas participar de la comunión. ¿Ok? Y bueno, queremos seguir en esta mañana con los estorbos del enemigo. Y una de las cosas que creo que el enemigo siempre está tratando, ¿verdad?, de estorbarnos, y es Él no quiere. Escuchen esto, Él no quiere que nosotros oigamos a Dios. O sea, Él estorba para que no oigamos a Dios, ¿sí? Él quiere que lo oigamos a Él y no oigamos a Dios. Y es interesante, ahí en Génesis capítulo 3, en el verso 2, dice así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Sí, siempre el enemigo distorsiona las cosas de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos es no de escuchar al enemigo. El enemigo siempre está estorbando a que nosotros oigamos de Dios. Ahora, yo quiero que piensen un momento. Era una creación perfecta. No había enfermedad, no había muerte, no había pobreza. Todo era perfecto. Sin embargo, cuando esta Eva empezó a escuchar al enemigo, entonces las cosas cambiaron, la creación cambió. Y eso es lo que sucede en este tiempo en donde estamos oyendo dos voces y muchas veces empezamos a oír al enemigo y empezamos a creer erróneamente y tenemos una mala percepción de Dios, y cosas que Dios no hace, el enemigo se las atribuye a Dios. Y es importante, mis amados, que nosotros tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Empiezas a pensar en tu mente: no vas a salir de esto, tú no eres la persona correcta para seguir adelante, te falta mucho, y nos empieza, ¿verdad?, a hablar, y nosotros tenemos que cuidar qué cosas el enemigo ha estado hablando a tu mente. O sea, y no estás oyendo al Señor.
Por eso es que necesitamos congregarnos, no solamente en línea, sino presencialmente. Necesitamos estar con otros creyentes, necesitamos fortalecernos. ¿Por qué? Porque toda la semana el enemigo ha estado hablando a tu mente. Él nos está hablando de una manera sutil. Él no te hace a ti pensar, ¿verdad? Soy el diablo, soy la serpiente. No, Él no te va a decir eso abiertamente. Él te va a engañar sutilmente. ¿Sí? Él va a hacer parecer que son tus propios pensamientos. Él te va a hablar en primera persona. Él no te va a hablar directamente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que estar continuamente meditando la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios surgen los pensamientos de Dios, la voz de Dios. Y escucha esto que te voy a decir: la palabra de Dios es importante. La palabra es importantísima en nuestras vidas. La Biblia dice que Jesús le respondió al enemigo porque el enemigo le estaba hablando. El enemigo le estaba hablando a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escuchen lo que Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús está comparando el pan diario, el alimento espiritual, con la palabra de Dios. Ahora, el enemigo le habló de lo que está escrito, pero escuchen, una iglesia, un creyente lleno del Espíritu Santo recibe el pan fresco de lo que está escrito, de lo que el Señor escribió ayer a través de sus siervos los profetas, desde Génesis a Apocalipsis. De eso que escribió tenemos que recibir el pan fresco de lo escrito, ungido por el Espíritu Santo, se convierte en la voz de Dios. Por eso dice: no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, la palabra de Dios tiene que estar fresca en nuestras vidas, tiene que estar ungida. Es como la palabra que el Señor le dio a Pedro cuando estaban ahí en las aguas, en el mar de Galilea, ¿verdad? Le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Esa palabra la podemos tomar, ¿verdad?, de una manera escrita, y podemos asumir que yo puedo caminar en el agua como lo hizo Pedro. Sí, pero esa palabra fue específicamente para Pedro. Entonces, de lo escrito tenemos que sacar a través del Espíritu Santo una palabra viva para nuestras vidas y nuestras circunstancias. Por eso tenemos que estar continuamente meditando la palabra de Dios, porque si tú no escuchas a Dios, vas a escuchar al enemigo, y él está estorbando para que nosotros no oigamos al enemigo. Yo te hago la pregunta: ¿qué pensamientos has estado pensando? Si son pensamientos de derrota, si son pensamientos que Dios no te ama, que no eres digno, si han venido pensamientos suicidas, si han venido pensamientos de desánimo, de depresión. Hay dos cosas ahí. Hay una área natural, ¿verdad? Puedes tener una depresión por una cuestión química, pero el enemigo todo lo clona, el enemigo todo lo imita. Y entonces puede haber una depresión de una manera natural, pero el enemigo toma esa depresión y lo hace en algo espiritual, y a través de esa depresión el enemigo puede traer a un demonio. ¿Sí me explico? Hay áreas en lo natural y hay áreas en lo espiritual. O sea, el enemigo es sutil. De todo lo que es maligno en lo natural, hay cosas que son naturales, pero también hay cosas que son espirituales. Así de que, mis amados, ¿estamos oyendo a Dios o estamos oyendo al enemigo? ¿Saben?
Yo me pongo a pensar, la creación era perfecta, no había nada imperfecto. Y sin embargo, por causa, escuchen esto que voy a decir, porque esto es algo importante. Las mismas cosas que el enemigo hizo en el pasado las sigue haciendo, porque estas estrategias sutiles, astutas, les siguen funcionando. No oigas al enemigo, repréndelo en el nombre de Jesús, porque si tú te das cuenta, el enemigo vino a calumniar a Dios, vino a decir que lo que Dios les había dicho no era verdad. Y el enemigo te ha estado hablando y te ha dicho: no, ¿para qué te congregas ya? Te ofendieron. ¿Para qué te vas a contagiar? No, ya no lo hagas. O sea, mis amados, la protección de Dios no es, escucha, es sano guardar nuestra distancia, estar, ¿verdad?, teniendo todos los protocolos, pero es importante también estar juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dejando que el enemigo nos hable y no oímos al Señor. Por eso, de lo que está escrito, tenemos que sacar el pan fresco con la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: ven, era la palabra de Dios para Pedro a través de Jesús. Y cuando tú recibes una palabra sobrenatural de la palabra de Dios, entonces tú puedes hacer aquello que era imposible hacer. En este caso, tú podrás caminar sobre las aguas, tú podrás declarar tu sanidad, tú podrás declarar, ¿verdad?, que te vas a casar, que no te vas a quedar solo o sola, tú podrás declarar que vas a salir adelante. O sea, el punto es este, mis amados: si oímos al enemigo, él quiere dividirnos con Dios. O sea, piensa un momento, el enemigo dividió a Dios con Adán y Eva, calumnió a Dios. Y yo me pongo a pensar, si en ese mundo que era perfecto, el enemigo encontró un defecto en Dios, ¿cuánto más con todo lo que estamos mirando? Claro, el enemigo te dice: si Dios fuera bueno, no haría esto en tu vida. Empieza a acusar a Dios. Así de que, mis amados, abracen la palabra de Dios, abracen la intimidad con Dios y vigila qué pensamientos. No por el hecho de que un pensamiento viene a tu mente, creas que es tuyo. Examínalo. Porque el enemigo, una de las cosas que le encanta es esconderse. No le gusta que lo descubran. Se esconde sutilmente. Por eso les decía, hay situaciones que suceden en lo natural, como una depresión, como le decía, que puede ser por algo químico, pero él usa esa depresión también para hacerlo algo espiritual. Y de eso lo clona, y entonces el enemigo mete allí un espíritu de depresión. O sea, hay cosas naturales y hay cosas espirituales. Así de que, amados, necesitamos estar oyendo a Dios. ¿Qué es lo que estás oyendo que te quiere separar de Dios? El enemigo separó a Adán y Eva de Dios. Así de que, mis amados, les animo a que escuchen a Dios. Por eso cada domingo y por eso cada devocional necesitamos estar oyendo, necesitamos una palabra de Dios. De lo escrito necesitamos un pan fresco, un pan ungido, un pan que alimente la necesidad de nuestro corazón, porque el enemigo está hablando continuamente. Dios está hablando y nosotros tenemos que alinearnos a la mente de Cristo. Así de que escucha a Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Y amén.